Buenos días. Jesús nos dice en el Evangelio de hoy una serie de afirmaciones que a primera vista nos pueden parecer un tanto simplistas. Aquello que nosotros decimos que son verdades de perogrullo. Por ejemplo, lo que nos dice Jesús: un árbol bueno da frutos buenos y un árbol malo da frutos malos. Y esto, ya digo, nos puede parecer una afirmación simplista, pero no lo es tanto si tenemos en cuenta lo que dice Jesús a continuación. Por sus frutos los reconoceréis. O sea, nuestra fe se reconoce por los frutos, o sea, por las obras, por los hechos. Nuestra fe no se reconoce por las palabras. Como decía Jesús en otro momento, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre, el que realiza las obras de mi Padre. Eso es lo importante, las obras. Y las obras también con un matiz, que lo hemos dicho en muchas ocasiones, las obras hechas con una buena intención. Si es por lucimiento personal, si es para quedar bien o con un fin que vamos a recibir algo a cambio, una recompensa, pues esa obra ya en sí está viciada. Por mucha obra que sea, si la hemos hecho con una mala intención, la obra tampoco tiene valor. O sea, las obras y las obras con una buena intención. Les voy a contar lo que me pasó en cierta ocasión. Hicimos una excursión, íbamos en un autobús lleno de personas, íbamos 2 sacerdotes y nos decía mucho una persona: yo vengo a este viaje porque los sacerdotes celebráis misa todos los días. Teníamos la costumbre de celebrar la misa en hoteles, en parroquias, donde fuese, pero siempre celebrábamos misa todos los días. Bien, hasta ahí bien. Pero después había un detalle. La mayoría, no digo todos, pero la gran mayoría de las personas que solían ir a misa todos los días, que sería más o menos un tercio del autobús, estas personas, cuando se montaban en el autobús, casi siempre, o siempre que podían, ocupaban los primeros asientos del autobús. Porque es más cómodo, porque se ve mejor el paisaje, porque se ve mejor todo. No se sacrificaban por los demás, iban buscando siempre su egoísmo. Sí, iban todos los días a misa, pero eso, la misa, no calaba en ellos. Y eso es lo importante, que la misa cale en nosotros. Lo mismo que un árbol que es cuidado, que es regado, que es abonado, pues tiene que producir unos frutos, como el ejemplo que pone Jesús en otra parte del Evangelio de la higuera. Si esa higuera ha sido cuidada, se ha cavado a su alrededor, se ha abonado, se ha regado con agua, tiene que producir unos frutos. Si no produce frutos, es que esa higuera no está recibiendo los cuidados que está teniendo. Por lo mismo nos pasa a nosotros con la misa. Si la misa cala en nosotros, si cala en nosotros la gracia de Dios, esa gracia tiene que producir después unos frutos. Y esos frutos son las buenas obras. Y si en nuestra vida, no se producen esas buenas obras, quiere decir que los frutos de la misa no han calado en nosotros. ¿Estamos oyendo misa? Sí, pero oyéndola. En realidad la misa no ha calado en nosotros. No ha producido esos frutos que tiene que producir la misa, porque la gracia de Dios tiene que producir unos frutos. La palabra de Dios que escuchamos en la misa tiene que producir unos frutos. La comunión que recibimos en la misa tiene que producir unos frutos. Si no, es que no ha calado en nosotros. Y si no ha calado en nosotros esos cuidados que tiene Dios para nosotros al alimentarnos con la palabra de Dios, con la comunión, en definitiva, con sus gracias, si eso no cala en nosotros, no puede producir después frutos. O sea, que el hecho de producir frutos es señal de que la misa haya calado en nosotros. Cuando la misa cala realmente en nosotros, produce unos frutos. Si no produce frutos, por mucho que estemos escuchando misa, quiere decir que la misa no ha calado en nosotros. Pues que esto lo tengamos muy en cuenta, porque no basta el hecho de recibir un sacramento, sino que ese sacramento, al recibir esas gracias del Señor, se tiene después que traducir en una serie de frutos. Si no, es que no estamos acogiendo la gracia del Señor. El Señor os bendiga y os proteja, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del
el Espíritu Santo. Amén.